Esteve Jones estaba sentado en la terraza trasera observando la puesta de sol en el mar. Quizás deberían haberse mudado aquí años atrás. La belleza y tranquilidad de este lugar eran fascinantes. Aquí se refiere a una pequeña isla frente a la costa norte de Cornwall durante la mayor parte de sus 22 años de matrimonio. La esposa de Esteve, Claire, insinuó, persuadió y finalmente lo convenció de mudarse de Londres a aquí, donde ella y generaciones de su familia habían crecido, mejorando las comunicaciones y la tecnología, y finalmente, la COVID le permitió hacer suficiente trabajo desde casa para que fuera viable. Con los viajes a la capital limitados a una vez al mes, Claire, que vivía en Londres, regresaba regularmente a la isla para visitar a familiares y amigos, y lo más importante, para ver a su madre. Compraron la casa a la prima de Claire hace 2 años, pero solo se mudaron hace 6 meses. Mientras tanto, Claire pasó sus visitas haciendo reparaciones, usándola como base. Después de completar las principales obras de construcción, la casa daba hacia la bahía y tenía una puesta de sol espectacular que Esteve admiraba mientras tomaba una cerveza fría. La propiedad era una antigua granja y aún había prados y huertos cercanos, y parecía que se habían plantado algunos árboles nuevos, sin duda parte del paisajismo de Claire la primavera anterior. Árboles y huertos parecen ser una característica de toda la isla, y Esteve se preguntaba si estaban destinados a proporcionar refugio de las fuertes brisas marinas o, más probablemente, a producir la muy querida sidra de los lugareños. Tenía que admitir que fue una buena decisión. Claire tenía razón. Es un ritmo de vida diferente entre círculos cercanos, muchos de los cuales eran parientes de Claire. Claire estaba feliz de estar de vuelta en casa y parecía conocer a todos en la isla. Como forastero, Esteve sentía cierta frialdad por parte de los lugareños, pero le gustaban sus modales directos. La forma en que todos se unían era impresionante, y se preguntaba si tenía algo que ver con la independencia necesaria para la supervivencia de una pequeña comunidad insular. Esteve conoció a Claire en la universidad. Ambos estudiaron negocios, Claire May Jordan Marketing y Esteve May Jordan Nuevas Tecnologías. Desarrollaron una sólida relación y se casaron poco después de graduarse, decidiendo vivir en Londres por mejores oportunidades laborales. Han estado casados durante 22 años, pero Esteve todavía piensa que Claire es hermosa. Con el tiempo, su cabello se volvió más corto, ahora recogido y terminando en la parte posterior de su cabeza, y se añadió un tono dorado a su color rubio habitual. Sabía que le preocupaban las 4 media libras que había ganado a lo largo de los años, pero le gustaba que su figura se volviera más redonda, sus caderas y busto más curvilíneos. Sus ojos permanecían inalterados, azules, grises con motas amarillas en los iris. A diferencia de Esteve, ella nunca parecía desarreglada ni llevaba pantalones deportivos, manteniendo un aspecto clásico. Nunca había visto a su esposa tan feliz, tan involucrada en la vida de la isla, y participando constantemente en el trabajo de uno u otro comité. Su proyecto actual implicaba organizar un festival de solsticio. Sus 2 hijas, Nicole y Michelle, nacieron inmediatamente después de la boda, crecieron y fueron a estudiar a la Universidad de Durham. Este fue otro factor que llevó a Esteve y Claire a mudarse. Juzgando por sus redes sociales, las chicas estaban disfrutando al máximo de la vida universitaria, pero Esteve estaba seguro de que tenían tiempo para hacer todo el trabajo necesario. Aunque Nicole tendía a dejar todo para el último minuto, a Esteve le interesaba la historia de la isla y disfrutaba escuchando viejas historias de pesca en el pub local. Había varios libros antiguos publicados que daban una idea de la historia de la isla. Estos se guardaban en una pequeña escuela que servía como biblioteca, así como salón del pueblo y lugar para todos los eventos sociales. Esteve miró alrededor del ático de su casa por primera vez, pensando que podría encontrar algo más sobre la historia del lugar. Mayormente había camas antiguas, muebles y juguetes. Mientras rebuscaba, encontró una vieja caja que contenía un manuscrito escrito a mano llamado Cuentos de la Isla. Identificó el nombre del autor, Melissa Taylor, y descubrió de inmediato que era el apellido de su esposa. Se sentó en un taburete de mimbre y comenzó a hojear. La caligrafía era hermosa,
una fuente tradicional con rizos y adornos, y el contenido era una mezcla de historias y experiencias del autor transmitidas a través de las generaciones. La atención de Esteves se centró en dibujos de árboles. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos se deslizaban sobre el contenido. Algunos de ellos estaban descoloridos y difíciles de ver, pero podía captar fragmentos. La tradición se fundó en 1287. Fue entonces, durante el reinado de los Plantagenet, cuando la ley del primer día, también conocida como la ley de la primera noche, se aplicó como parte de la licencia de matrimonio. El señor gobernante tenía el derecho de pasar la primera noche con cualquier novia nueva dentro de sus tierras. Esteve recordaba una referencia similar en la película de William Wallace protagonizada por Mel Gibson, pero estaba seguro de que era un mito convenientemente recogido por Hollywood para agregar un poco de voyeurismo y emoción a la trama de la película. Esteve continuó leyendo, viendo el sufrimiento que esto causaba al novio, y para evitar cualquier intento de venganza asesina, las ancianas pasaban una noche con el novio. Con el tiempo, esto escaló a una de las mujeres mayores durmiendo con el novio para asegurar cierta paridad para la pareja. Durante 2 siglos, la plaga dominó la vida inglesa, diezmando la población. La isla no fue inmune a la enfermedad y hubo muchas muertes en ella. Tras una grave epidemia en 1622, hubo preocupaciones de que la población de la isla podría no ser sostenible y se consideró seriamente el abandono de la isla. Después de esto, surgieron rumores sobre la sustitución de parejas el Día de los Santos Inocentes. Esto se asoció con los esfuerzos para poblar la isla, y se alentaba a las viudas a buscar parejas entre los jóvenes. Al estallar la Gran Guerra, casi todos los hombres de la isla se enlistaron en los PALs del ejército británico. Muchos jóvenes no regresaron, por lo que se hicieron cambios en la tradición de la isla para proporcionar a los jóvenes solteros que iban a la guerra una pareja sustituta antes del reclutamiento. Esta práctica se reanudó en menor medida durante la Segunda Guerra Mundial. El texto detalla las propias experiencias de Melissa en la década de 1950. La llegada de no locales y el desplazamiento de personas socavan la tradición, pero aún persiste en algunas familias. Los ancianos insisten en que esta es una tradición y que tiene su valor. A las mujeres casadas que han criado hijos se les ofrece la gestación subrogada para un joven que ha alcanzado la edad de 18 años. Para los hombres, alivia todas las preocupaciones y presiones asociadas con perder su virginidad. También reciben orientación de una mujer experimentada y terminan convirtiéndose en mejores esposos en el futuro. El divorcio es desconocido en la isla. Esta tradición también redujo la probabilidad de embarazos no deseados durante la adolescencia. Para las mujeres, se ve como parte de un servicio comunitario con un toque de recompensa después de años de arduo trabajo criando hijos. La tradición también redujo la influencia del nido vacío y la probabilidad de asuntos ilícitos. Melissa continuó hablando sobre su propia gestación para un joven caballero que había alcanzado la edad de 18 años, momento en el que ella tenía 46. Mientras su esposo estaba ocupado con los negocios, un joven llamado Robert trabajaba en su pequeña parcela de tierra, plantando árboles como símbolo de renovación. Como parte del festival, su recompensa era tiempo en la cama matrimonial de Melissa. El texto da la impresión de que el esposo de Melissa sabía pero nunca habló sobre este acuerdo. Describió el desarrollo de Robert desde un adolescente tímido e incómodo hasta convertirse en un hombre. La primera vez fue rápida y torpe, pero Melissa lo abrazó, haciendo el amor lentamente. A medida que pasaba la semana, sus habilidades y confianza crecían. No era solo el aspecto físico. Le explicó sus deseos y sentimientos, así como los aspectos importantes para mantener una relación exitosa. Esteve sacudió la cabeza. ¡Wow! ¡Qué historia increíble! Y comenzó a preguntarse cuánto de esto es verdad. Podía ver algo de razón en las referencias históricas, pero todo parecía demasiado exagerado. Todo esto podría ser imaginación del autor o podría haberlo utilizado para justificar su novela. Unos meses después, Esteve estaba decidiendo cuándo necesitaba regresar a la ciudad para trabajar. Claire tenía una larga lista de compras que quería que hiciera,
así que decidió que sería mejor agregar un día más y otro para ver a viejos amigos. Si va después del festival, puede regresar para el próximo sábado. Claire estaba emocionada, sin duda porque Esteve estaría allí para ayudar con los preparativos del festival y porque había accedido a hacer sus compras. El día del festival involucraba a toda la isla, con un enfoque en los juegos infantiles y deportes durante el día, y bailes y bebidas planeados para los adultos por la noche. Mientras comenzaba el programa de la noche, Esteve fue presentado a algunos residentes de la isla que aún no había conocido, incluyendo a John Fraser, su esposa Angela y su hijo Jake, a quien Esteve pensó que estaba cerca de la edad de su hija menor. Jake Fraser se presentó con un apretón de manos bastante formal, lo cual fue un poco extraño, pero ese momento pasó pronto junto con las colas. Los Fraser eran una de las familias más antiguas de la isla. Esteve se sintió como un forastero nuevamente. Mientras Claire y los Fraser discutían antiguos lazos familiares más tarde en la noche, Esteve notó a un grupo de jóvenes mirando a Claire. No podía culparlos. Claire lucía impresionante en el vestido de verano que había elegido, que ciertamente mostraba sus pechos completos y sus piernas bien formadas. Las miradas continuaron, lo que comenzó a irritar a Esteve. Estaba a punto de acercarse, pero la madre de Claire se le adelantó, obligándolos a todos a regresar rápidamente al bar de sidra. Esteve se rió para sí mismo, pensando que debían tener un poco de cautela con la madre de Claire. En cambio, a Diana, no podía culparlos. Era una mujer formidable y la líder del consejo de ancianos. Esteve podía ver de dónde sacaba Claire su apariencia. Diana Taylor seguía siendo una mujer llamativa, más como la hermana mayor de Claire que su madre. Regresó para observar el baile, que parecía involucrar a todas las edades. Esteve podía sentir los efectos de la sidra, pero decidió que podría beber más. Todos parecían estar en el mismo estado de ánimo y le llevó una eternidad servirse. Cuando regresó, no vio a Claire y comenzó a buscar. Se sorprendió al encontrarla sentada en la mesa hablando con Jake Fraser, quien se había alejado cuando Esteve se acercó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Esteve. Jake está interesado en realizar algunos trabajos de paisajismo. Pregunté sobre opciones y costos. ¿Tenemos trabajo? Sí. Y hay una tradición de plantar y renovar árboles alrededor de la época del festival, así que será genial. La mención de árboles trajo de vuelta recuerdos de un manuscrito que Esteve había leído hace unas semanas. Entonces, Jake plantará árboles. Sí, puede comenzar la próxima semana. Claire miró a Esteve. ¿Estás bien? Parece que viste un fantasma. Esteve respondió lentamente. ¿Y qué obtendrá Jake a cambio? Dinero, por supuesto. Pero aún no hemos acordado la cantidad. ¿Proporcionarías algún otro servicio a cambio de su trabajo? ¿Qué estás sugiriendo?, continuó Esteve. Entonces, esto no tiene nada que ver con las tradiciones de la isla, siseó Claire. ¿Qué? ¿Qué tradiciones? Sabes muy bien acerca de la tradición del solsticio. Tú estás en eso. ¿Planeas tener relaciones sexuales con Jake Fraser mientras me voy la próxima semana? Claire estalló en lágrimas y salió corriendo. Esteve se quedó allí, aturdido. ¡Demonios! ¿Y si estaba equivocado y simplemente acusó falsamente a Claire? Ya empezaba a lamentar haber bebido tanto. Su mente estaba nublada y no podía pensar con claridad. Comenzó a subir por la Single Track RD, hacia su casa. Necesitaba caminar para despejar la cabeza. Esta caminata fue la más larga de su vida. Quizás malinterpretó algo. Quizás reaccionó exageradamente a esta historia. Cuando llegó a casa, Claire no estaba. Se derrumbó en el sofá, el alcohol y la fatiga finalmente superando sus pensamientos, y se quedó dormido. A la mañana siguiente, notó que Claire no había regresado a casa y pensó que podría haber pasado la noche con su amante, pero sospechaba que estaba con su madre.
Esta sospecha se confirmó cuando Claire y Diana aparecieron en la puerta. Su madre llevó la conversación, hablando de no retroceder, y lanzó un ataque verbal contra Esteve. Había tantas palabras que era difícil hacer un seguimiento, pero la esencia era cómo se atrevía a hablarle así a Claire. ¿Cómo se atreve a molestarla? Nada bueno resulta de casarse con un desconocido. Nunca fue lo suficientemente bueno para ella, y así sucesivamente. Similar, la dejó hablar, mirando a Claire con ojos húmedos. Finalmente, tuvo suficiente y levantó la mano, tratando de hacer que su madre se detuviera. Tengo una pregunta simple, ¿existe esa tradición y planeas acostarte con Jake Fraser la próxima semana? Claire se volvió hacia su madre con una mirada derrotada y todo quedó claro para Esteve. Sí, Esteve. Algunas familias antiguas aún mantienen la tradición, o al menos parte de ella. Los Fraser han solicitado la implementación del acuerdo y estamos obligados a cumplirlo. Le pedí a Claire que lo pensara. Se trata de todo lo relacionado con un chico que alcanza la madurez. El sexo es solo educativo en naturaleza y habla de cómo tratar correctamente a una mujer. Esto no es sexo en tu comprensión y no es un asunto. Esta es una tradición centenaria que ha ayudado a la isla a sobrevivir tiempos difíciles. Es un requisito absoluto que cumplamos este papel en nombre de la sociedad. No tenemos crimen juvenil, no hay divorcios, solo matrimonios felices y familias con fuertes lazos. Probablemente lo hayas notado tú mismo, suspiró Esteve. Entonces todo es cierto. Las mujeres casadas entretienen a jóvenes sedientos en nombre del bien público, respondió Diana. No seas tan vulgar. Eres un forastero y no sabes lo importante que es esto para nosotros. Está arraigado en cada historia que escuchamos. Crecer aquí. Si fueras de aquí, obtendrías todos los beneficios a los 18, y eso te convertiría en un hombre mejor. Dudo que rechazaras esta oferta, respondió Esteve. Ahora, no hay leyes antiguas, plagas ni guerras. Lo haces porque lo disfrutas. Dime, Diana, ¿cuántas veces has desempeñado este papel? Una mujer atractiva como tú probablemente fue solicitada para varias ejecuciones del acuerdo. Apuesto a que te has divertido mucho durante semanas. Finalmente, Diana pareció sin palabras, pero luego se recuperó. Sí, he cumplido mis deberes varias veces. Y estoy orgullosa de ello. Al igual que deberías estar orgulloso del sacrificio de Claire. Te lo ruego, Esteve, deja que Claire haga esto. No puedes entender lo importante que es para nosotros. Esteve se volvió hacia su esposa. Entonces, ¿quieres hacer esto? Y yo creo que sí. Estoy lista para hacer este sacrificio. Como dijo mi madre, quiero ser parte de la sociedad. Nadie estaba feliz cuando me fui a la universidad, me casé, no regresé aquí y no cumplí con las responsabilidades que correspondían a otros, respondió Esteve. Así que esto es un sacrificio. ¿No lo buscas tú mismo? Parece extraño considerando que estabas tan contenta de que me fuera a Londres. Estabas tan emocionada. Claire se ruborizó y luego continuó. Simplemente me sentí aliviada de poder organizar todo y asegurarme de que no te afectaría a ti y no me afectará a mí. Estoy absolutamente segura de eso. Esto no afectará nuestra relación contigo de ninguna manera, además de tener relaciones sexuales con otro hombre, mentirle a otras personas, saber lo que sucedió y mantener a tu esposo ajeno a la situación. Puede que tengas razón. Claire y Diana se estremecieron ante la respuesta sarcástica de Esteve. Luego habló Diana. ¿Por qué no nos damos un tiempo para calmarnos y discutir todo? Ahora todas las cartas están sobre la mesa, como deberían estar, y aún no ha sucedido nada. Claire se quedó en su casa, pero apenas hablaron. Esteve simplemente no podía entender por qué Claire pensaba que quería seguir adelante con esto. Esperaba que simplemente renunciara a la idea, pero parecía obsesionada con la tradición de la isla. A pesar del costo para su relación, Claire insistía en que si todo estaba en conocimiento de todos,
todo sería mejor. Prometió ser honesta con Esteve, incluso si eso implicaba conversaciones difíciles. Esteve se sorprendió en parte por su fe absoluta y su afirmación de que dicho acuerdo no afectaría su relación. Diana regresó el miércoles mientras Claire estaba en el pueblo y sospechó que habían acordado un momento entre ellas. ¿Podemos hablar, Esteve? Esteve asintió hacia la mesa de la cocina y se sentaron. En primer lugar, me gustaría disculparme. Esto no debería haber sucedido y es mi culpa, no de Claire, respondió Esteve. Claire es más que capaz de tomar sus propias decisiones, y esta decisión parece haberse tomado ya sin importar mi opinión. Ella te ama mucho y está segura de que son lo suficientemente fuertes como pareja para superar esto, respondió Esteve sombríamente. De hecho, ambos no notan cuánto me afecta esto. Es una verdadera traición. No estuve aquí cuando tenía 18 años, y a diferencia de todos los demás, no viví mi vida sabiendo que esto podría pasarle a mi esposa. Ingenuamente creí que mi esposa sería fiel, como en los votos matrimoniales. Lo entiendo, Esteve, y debe ser increíblemente difícil de explicar cuánto vemos las cosas de manera diferente. No lo vemos como infidelidad. Esto es realmente importante para nosotros, y sé que Claire lo ve como una forma de reintegrarse a la comunidad de la isla. Después de un breve silencio, Diana continuó. ¿Qué harás si ella acepta esto? Esteve suspiró, sin ganas de decir las palabras, pero las dijo de todos modos. No toleraré esto. Diana pareció sopesar la situación antes de hablar. ¿Y si hay una manera de equilibrar las cosas? Quizás darte la oportunidad de experimentar lo que te perdiste cuando tenías 18 años. Esteve debió de parecer tan confundido como se sentía. Diana continuó. Hablé con otros 2 ancianos. Acordamos que los ancianos te ofrecerían un acuerdo similar al que Claire está haciendo. Una realización finalmente pasó por la cabeza de Esteve. ¿Estás sugiriendo que tenga relaciones sexuales con Ellen Brown o Moira Fraser? Recuerdos de conocer a estas 2 mujeres pasan por la cabeza de Esteve. Ellen, viuda desde joven, Esteve supuso que tenía la misma edad que su esposa, con cabello negro largo y ojos marrones profundos. Mantenía una figura esbelta y ciertamente era una mujer atractiva. Esteve no conocía tan bien a Moira Fraser, pero sabía que estaba felizmente casada y relacionada con los otros Frases. Ella es la directora de una pequeña escuela con cabello rizado rubio rojizo. Tiene una figura más elegante, a menudo luciendo un generoso escote. Esteve levantó la mirada de sus recuerdos. Sí, Esteve, los ancianos están dispuestos a ofrecer esto, y espero que te muestre cuánto significa todo esto para nosotros. No pusimos a Claire en esta posición de manera descuidada, a pesar de la tentación evidente. Esteve pensó que toda la propuesta era absurda. Eres una mujer increíble, Diana. Y también eres anciana, ¿verdad? ¿No estás también en el menú? Diana vaciló, sin estar segura de si Esteve hablaba en serio. Si esto es lo que necesitas, Esteve, entonces sí, estoy de acuerdo. No seré la responsable de la pérdida de tradiciones centenarias. Esteve sacudió la cabeza, sorprendido por hasta dónde llegaría Diana. Tenía un presentimiento terrible sobre cómo intentaría explicar este acuerdo a su padre y a la ley. Sabes, Diana, algunas tradiciones han pasado su tiempo, y es correcto que se desvanezcan. La sonrisa de Diana se desvaneció. Nuestra oferta está en pie, Esteve. Y no te decepcionarás. Puedo garantizarlo. Piensa detenidamente. Cuando Esteve le relató la historia a Claire, ella ya parecía saber sobre la propuesta de los ancianos. Pero la inclusión de Diana la dejó en estado de shock y llorando. Nunca pensé que ella consideraría esto. Es demasiado. No haré eso, Esteve. Todo esto debe parar. Esteve sintió una ola de alivio, admitiendo finalmente que todo este escenario era simplemente extraño. Gracias a Dios, no puedo decirte cuánto me alegra.
Pensé que esto sería nuestro fin. Claire lloró y pasó la mayor parte de la noche disculpándose o repitiendo cuánto amaba a Esteve. La situación seguía siendo incómoda e incierta, con Esteve aún lidiando con las intenciones previas de Claire y su opinión de que el acuerdo era razonable. El viernes, Diana regresó, claramente furiosa por la reconsideración de Claire, acusando a Esteve de ser un manipulador y un forastero que nunca podría entenderla. Esteve estaba cansado de sus quejas. ¿Por qué no eres honesta, Diana, y admites que para ti esto es solo una forma de burlarte de tu esposo? Diana casi sufrió un derrame cerebral. ¿Estás bromeando? Si quieres saber la verdad, la estamos pasando genial. Un joven en forma en nuestra cama haciendo exactamente lo que decimos cuando decimos que es un sueño hecho realidad. Les damos todo repetidamente, y todos en la familia Fraser son dotados. ¿Puedes creerlo, Claire gimió? Señor, mamá, cállate, estás arruinando todo. Esteve respondió con una risa. No la detengas. Esto es lo más honesto que he escuchado de ella. Diana quería decir algo más, pero Claire la detuvo, pidiéndole que se fuera y no volviera hasta que estuviera de acuerdo con su decisión. Fue la primera vez que Esteve vio a Claire enfrentarse a Diana, y no podía decir quién estaba más impactada cuando Diana salió corriendo de la casa. En las próximas semanas, la situación siguió siendo difícil. Claire se disculpaba constantemente por siquiera considerar este arreglo y por pedirle a Esteve que lo aceptara. Estaba atada a la tradición por su madre y no pensaba en las consecuencias. Esteve estaba en un dilema sobre ir a la ciudad por trabajo. No podía postergarlo más, pero la idea de dejar a Claire en la isla lo aterraba. Claire percibió su ansiedad e insistió en acompañarlo, tomando un tiempo libre en el trabajo. La brecha con su madre creció aún más. No se hablaban y Claire nunca mencionó la tradición nuevamente. Después de mucha reflexión y preocupación, Esteve decidió que necesitaba confiar en Claire y emprender un viaje solo. Claire volvió a intentar convencer a Esteve de que ella podía ir con él, pero él sabía que ella estaba trabajando en una importante propuesta de marketing y necesitaba tiempo para prepararse. Claire prometió llamadas diarias y contacto frecuente. Esteve fue al ferry de Londres, el taxi, el tren y el metro significaron que estaba cansado y se derrumbó en la cama de su hotel a las 9 de la noche. Llamó a Claire, quien respondió rápidamente, y intercambiaron detalles de su viaje y lo que había cambiado en la ciudad durante una larga conversación. Londres era un interminable flujo de trabajos de construcción. Después de la conversación, Esteve se quedó dormido de inmediato, exhausto. Había tenido días estresantes en el trabajo, pero se sentía renovado. Estar fuera de la isla le había ayudado a aclarar sus pensamientos. Comenzó a reflexionar sobre su relación con Claire y repasar mentalmente algunas de sus conversaciones. El hombre que estaba tan empeñado en intentar tener una relación con un hombre más joven parecía tan distante de la mujer con la que se casó como de la cariñosa madre de sus hijos. Sentía que Diana tenía demasiada influencia sobre ella y estaba contento de que hubieran tenido una pelea. Ella se había pasado, y esperaba que terminara ahí. Sin embargo, no podía aceptar las acciones de Claire y porque estaba tan segura de que este acuerdo no afectaría su relación. Y estos pensamientos continúan molestándolo. Recordando de repente los árboles que se plantaron en su propiedad la primavera anterior, Esteve se congeló. Claire había estado visitando la isla regularmente durante el año anterior. Una sensación de horror lo invadió cuando pensó en quién podría haber plantado esos árboles. Tal vez luchó tan duro por esto esta vez porque necesitaba justificar sus acciones anteriores. Llamó a Claire y ella respondió rápidamente. Nuevamente, Esteve comenzó. ¿Jake Fraser no tiene un hermano mayor? Hubo una pausa antes de que Claire respondiera casualmente. Sí, creo que sí. Solo estás pensando. Aunque sus familias tienen una larga historia, hubo una ruptura. Sí, Esteve, tiene un hermano llamado Glenn, continuó Esteve. Tiene alrededor de 19 años.
Más vacilación antes de que ella susurrara suavemente sí. Y el año pasado fue él quien plantó los árboles. No hubo respuesta, Esteve continuó. ¿Y qué obtuvo Glenn Fraser por esto? Claire se recuperó de sus pensamientos. Solo dinero, Esteve. Su familia es la única en la isla que se dedica al paisajismo. Entonces, ¿no estás entreteniendo a Jake Fraser en este momento mientras hablamos? Claire suspiró. No, Esteve, no estoy entreteniendo. Y necesitas olvidarte de este celo. Antes de que pudiera decir algo más, Esteve colgó. Las llamadas de Claire se repitieron, pero Esteve las ignoró todas. Necesitaba tiempo para pensar. Finalmente, respondió el teléfono el viernes por la mañana, sorprendiendo a Claire. Esteve, gracias a Dios que respondiste. Estaba realmente preocupada. Eso es todo. Respondió Esteve. Por supuesto. Te amo más que cualquier cosa en el mundo. ¿A qué hora regresarás mañana? ¿Deberíamos hablar de esto? Esteve respondió con un tono tranquilo que preocupó a Claire. No volveré. Me quedaré aquí por un tiempo. Claire entró en pánico. Por favor, no hagas esto. Necesitamos resolver esto lo antes posible. Esteve respondió nuevamente con un tono extrañamente calmado. Oh, eso es verdad. Pero no te apresuraste a ir a Londres para hacerlo y solo me llamaste durante el día. Entiendo que tus noches han seguido siendo algo ocupadas. Por favor, Esteve, vuelve a casa. No hice nada. Es solo tu paranoia. Solo ven a casa y podemos solucionarlo. 5 días después, Esteve regresaba a la isla en ferry. Cuando llegó a la casa, Claire ya lo esperaba con Diana. Aparentemente, el mensaje le había sido transmitido. Claire trató de abrazarlo y besarle, pero Esteve la apartó de él. Claire comenzó a sollozar, y Diana parecía furiosa. ¿Por qué estás aquí, Diana? Esto solo se aplica a mí y a Claire. ¿Entiendo correctamente que nunca pelearon? Antes de que Diana pudiera responder, Claire comenzó a explicar. De hecho, tuvimos una pelea, pero cuando no regresaste a casa, necesitaba a alguien y tú no estabas aquí. Esteve frunció el ceño. Es difícil creer que mi suegra haría las paces con alguien si no conseguía lo que quería. Dadas sus gestiones para llegar a un acuerdo, dudo que se echara atrás. Supongo que nunca pelearon y todo fue una tapadera. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. Esto se está saliendo de control, Esteve. No hice nada, continuó Esteve. Entonces ambos acordaron mentir y ocultarlo porque yo no lo haría. La discusión continuó, pero daba vueltas en círculos. Esteve estaba seguro de que Claire le había sido infiel, pero ella lo negaba todo. Finalmente, Esteve se retiró a la habitación de invitados y dejó a Claire y Diana solas. Al día siguiente, Esteve decidió encontrarse con su suegro, Bill Taylor, sabiendo que la conversación no sería fácil. Siempre se llevaron bien y Bill comenzó con un apretón de manos amistoso, diciendo que había estado esperando a Esteve. Hablaron de tradición y de lo que Bill había averiguado. Bill se dio cuenta de que hace unos 20 años, Diana tuvo una aventura de una noche con John Fraser. A él no le gustó, pero fue como una noche que disfrutó plenamente. Cuando Esteve tenía 18 años, pasó algún tiempo detallando cuidadosamente la confesión de Diana sobre algunas citas de unas pocas semanas, preguntando si era posible. Bill se disgustó, pero dijo que siempre tuvo la corazonada de que algo más estaba sucediendo y su viaje de pesca comercial proporcionó amplia oportunidad. Esteve le preguntó a Bill si sabía sobre las acciones de su hija. Bill confirmó que Diana y Claire son inseparables, pero trataba de ocultarle información. Una semana antes de que Esteve se fuera a Londres, dijeron que el plan ya estaba listo. Claire se sentó en la mesa de la cocina, incapaz de mirar a Esteve. No puedo creer que mi papá vaya a divorciarse de mi mamá y que seamos la razón de esto.
Diana cavó su propia tumba. Tu padre nunca aceptaría este nivel de engaño y mentiras. Ella aún lo niega todo, aunque John Fraser admitió la verdad y no es el único. Después de un largo silencio, Claire susurró. Lo sé. Y por eso creo que debería contarte algo. Esteve no respondió. Lo siento, Esteve, pero hice un trato con Jake. La explosión que Claire esperaba nunca sucedió. Y el año pasado con Glenn Fraser. Claire asintió en silencio. Esteve no podía pensar en qué decir. Por favor, Esteve, esto no debería cambiarnos. Hemos tenido 22 años fantásticos. ¿Cómo puedes decir eso? Esto cambia todo. Lo siento mucho, Esteve. Pensé que tenía que cumplir con las obligaciones familiares. Esteve estaba hirviendo de rabia. ¡Qué tontería! Solo querías tener relaciones sexuales con otro hombre. Lo hice y lo disfruté tanto que lo repetí. No fue así. Fue un deber, una obligación. Entonces, ¿no lo disfrutaste? Claire vaciló, sabiendo que estaba en terreno muy peligroso. Todo fue ordinario. No como el nuestro. Solo sexo, no hacer el amor. Fue una vez. No volverá a suceder. Pero esto no fue algo de una sola vez. Lo hiciste 2 veces. Tuviste relaciones sexuales con tus hermanos cuando apenas tenían 18 años, lo que te hace nada más que una mujer fácil. Claire retrocedió ante el ataque verbal de Esteve. No soy así. Estaba apoyando una tradición, parte de educar a los jóvenes en el camino hacia la madurez. Eso es todo. Estaban muy agradecidos. Claire se dio cuenta de que había cometido otro error. Tan pronto como dijo esto, Esteve gritó. Oh, apuesto a que estaban muy agradecidos. Dices que fue una vez, pero ¿cuántas veces hiciste esto antes de criarme? Dime cuántas veces. Si tengo 18 años, estoy ansioso por complacer. Y tengo a una mujer a mano para la noche entera. Tiene que ser al menos 5 veces al día. Entonces tal vez 35. Una vez a la semana. Es poco probable que sea solo una vez. Claire no pudo negarlo. Tanto Glenn como Jake estaban ansiosos por complacer. Hubo muy poco entrenamiento requerido, aunque se necesitaba paciencia al principio de la semana. Disfrutaba de sus cuerpos musculosos y tonificados. Tal como su madre había predicho. El sexo era emocionante. Disfrutaba especialmente provocándolos con vislumbres de medias o escote, sabiendo que esa noche se rendiría completamente a ellos. En un momento, Jake incluso admitió que estaba enamorado de ella. Fue la única vez que se le ocurrió que una semana podría afectar su vida normal y el matrimonio que valoraba, y no perdió tiempo en explicarle a Jake la realidad de lo que estaba sucediendo. El flujo de palabras de Esteve continuó. ¿Y qué es exactamente lo que necesita un joven de 18 años en estos días? Apuesto a que tenían los ojos puestos en ti desde el primer día y no podías tener suficiente, ¿verdad? Claire sollozó. No es así. Se suponía que sería una aventura divertida. Era solo sexo. Sé que duele tu ego, pero aún así, solo te quiero a ti. Y eres el que me completa. Esteve se enfadó. Diría que se trata más de confianza y votos que de ego. ¿Y qué hay de tus votos matrimoniales? ¿La tradición los supera? No es ego cuando tu compañero de vida te traiciona, ¿y por qué? No por algo serio o con consecuencias graves, sino por el bien de tener sexo tradicional con algunos jóvenes. Claire se ruborizó. Entiendo que estés enojado y molesto conmigo, pero eres lo suficientemente fuerte para que podamos superar esto. Después de Glenn. No reconociste nada, no notaste nada, pero nos acercamos. Más cerca. Pensé que sería lo mismo con Yankee. No lo sabía porque confiaba en la mujer que amaba. Por mí.
Leslie, créeme, nunca volveré a hacer algo así. ¿Debería creerte? Créelo. Debes estar bromeando. Casi gritó Claire. Puedes hacerlo. Lo juro. Realmente lamento haberte herido. Piensa en la maravillosa vida que aún nos queda. Podemos volver a ser como antes. ¿Pensaste en nuestra maravillosa vida cuando planeabas todo esto y yacías en tu espalda? No. Nunca habría pensado en esto. Si hubiera sabido las consecuencias, nunca te habría herido intencionalmente. Pero lo hice de todos modos. Lo sé. Y lo siento mucho. ¿Y qué crees que resultó de ello? Claire no sabía qué decir. Obviamente, no entiendes cómo me siento. Arrancaste mi corazón y mi alma. ¿Cómo diablos puedes arreglar esto, Claire? Con eso, Esteve se marchó furioso antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Simplemente siguió caminando, tratando de despejar su mente, la belleza del atardecer haciendo poco para mejorar su estado de ánimo. Cuando se volvió hacia el pueblo, se sorprendió al encontrarse con la anciana Ellen Brown. Esteve apenas pudo devolver el saludo. Con un gesto de cabeza, Ellen sonrió y admitió que su encuentro no fue accidental. Vio a Esteve salir hacia el sendero que conducía al acantilado y supo que podría alcanzarlo cuando regresara. Ellen ofreció sentarse en un saliente de roca y luego preguntó con cautela a Esteve si le contaría algo sobre sus circunstancias. Esteve no vio razón para guardar silencio y le contó todo. Decirlo en voz alta no alivió el peso de sus hombros. Ellen escuchó atentamente, sin interrumpir. Dudó en mencionar la oferta de Diana de que uno de los ancianos tuviera relaciones sexuales con él a cambio de que Claire cumpliera con sus obligaciones, pero decidió que Ellen había participado en toda la saga y lo incluyó textualmente cuando terminó. Ellen guardó silencio durante mucho tiempo antes de decirle a Esteve: yo no hice tal oferta. Diana nunca me mencionó ni discutió acuerdos conmigo ni con Moira. Esto no es algo que podríamos considerar. Solo puedo pensar que Diana intentaba que admitieras o aceptaras tener relaciones sexuales con otros fuera del matrimonio para justificar lo que habían planeado. La respuesta de Ellen desconcertó a Esteve. Ellen continuó: otra cosa, Esteve. Estos acuerdos desaparecieron en su mayoría hace décadas, y aún entonces solo era la primera noche, nunca una semana. Los únicos elementos que duraban una semana eran los quehaceres domésticos o la siembra con una noche de unión al final. Quizás Melissa, Diana y Susan actuaron según las circunstancias. Esteve simplemente negó con la cabeza. Cada vez que empezaba a aceptar el comportamiento de su esposa, ocurría un nuevo shock. Ellen continuó diciendo que hablaría con Moira y tomaría las medidas necesarias para asegurarse de que Diana fuera destituida de su cargo de anciana. Según ella, esto nunca ha sucedido antes y será un escándalo. Pero las acciones de Diana son imperdonables. Hoy en día, los ancianos deben participar en actividades sociales y apoyar a los habitantes de la isla. Ellen miró a Esteve. ¿Qué vas a hacer? Esteve encogió los hombros. No puedo hacer que ella comprenda las consecuencias de sus acciones, pero me gustaría que ella sintiera lo que yo siento ahora. Se quedaron en silencio por un tiempo antes de que Esteve notara una leve sonrisa en la comisura de la boca de Ellen. ¿En qué estás pensando? La sonrisa de Ellen se amplió mientras comenzaba. ¿Qué tal si te quedas conmigo durante una semana? Sin bromas. Pero no deberíamos contarle esto a Claire y Diana. Diremos que me siento honrada de aceptar el acuerdo que se ofreció en mi nombre como anciana. Así le das a Claire una probada de su propia medicina y yo tengo la oportunidad de atormentar a Diana por arrastrar mi nombre a todo este sinsentido. A Esteve le encantó esta perspectiva, pero preguntó: ¿no arruinará esto tu reputación? Todavía soy un hombre casado y todos pensarán que... Ellen lo interrumpió. En primer lugar, no me importa lo que piensen las personas. Y en segundo lugar, lo siento por decir esto, pero casi toda la isla ya sabe sobre tu situación, Esteve.
La idea de que todos lo supieran fue otro golpe, pero fue reemplazada por un pensamiento agradable que Esteve compartió con Ellen. Sin bromas, pero me encantaría plantar algunos árboles para ti. Esto hará que Claire y Diana se detengan. Rieron juntos y rápidamente resolvieron todos los problemas. Esteve regresó a su casa y empacó rápidamente sus cosas. Todo lo que le explicó a Claire fue que, después de reflexionar, decidió aceptar la amable oferta de su madre con respecto a la anciana de la isla, y en estas circunstancias, una semana con otra mujer sería más que razonable. Dejó a Claire llorando y rogándole que no lo hiciera. Su estancia con Ellen fue sorprendentemente cómoda. Ella era una excelente compañía y una maravillosa cocinera. Esteve pasó tiempo renovando la casa y realmente plantó algunos árboles en el patio trasero. Discutieron la situación de Esteve. Él esperaba que esta semana le diera a Claire una visión de cómo se sentía él hasta que vio muchas otras cosas que lo convencieron de que Claire entendía lo equivocadas que eran sus acciones. No hubo posibilidad de reconciliación. Fiel a su palabra, nunca durmió con Ellen, aunque estuvieron muy cerca un par de veces, y no fue por falta de deseo. No pasó mucho tiempo antes de que Claire alcanzara a Ellen en la tienda del pueblo e inmediatamente comenzara a reprocharle por tener una aventura con su esposo. Ellen sonrió dulcemente. Claire, querida, tú de todas las personas deberías saber que esto no es una aventura, es un acuerdo, y no afectará tu matrimonio. Claire escuchó un eco de sus propias palabras, pero continuó. No puedes hacer esto. Es mi esposo. De hecho, estoy cumpliendo la oferta hecha por tu propia madre en mi nombre. ¿Qué había? Yo, Moira o incluso tu mamá por una semana. Creo que Esteve hizo su elección y estoy obligada a honrar la tradición. Podría haber sido peor. Podría haber elegido a Diana. Prometo devolverlo sano y salvo, aunque pueda estar un poco agotado, jadeó Claire. Tú, vieja zorra, respondió Ellen con calma. Habría pensado que ese nombre sería más apropiado para una de nosotras que tuvo relaciones con chicos de 18 años a espaldas de su fiel esposo. Con eso, Ellen se fue enfadada, dejando a Claire con la boca abierta mientras todos en la tienda del pueblo la miraban. Al día siguiente, una Claire enfurecida e histérica hizo un digno intento de derribar la puerta principal de Ellen antes de que Esteve la abriera. Por favor, Esteve, lo siento mucho. Vuelve a casa. Solo estoy haciendo lo que tú hiciste. ¿Por qué estás tan molesto? Porque, como dijiste, esto no debería concernirnos. No tenía idea. Es simplemente cruel. Me atormenta. No puedo dejar de pensar en ti y en esa anciana. Esteve respondió. Sí, suena familiar. Bienvenido a mi mundo. Y cerró la puerta rápidamente. Esteve regresó a su casa la semana siguiente y fue recibido por una Claire mucho más reservada. Claire empezó. No puedo creer que me hayas hecho esto. Pero puedo perdonarte si tú puedes. Entiendo cómo te sientes con todo esto. Eso es solo lo que piensas. Todavía solo has experimentado parte de ello. No el engaño y las mentiras. Todo nuestro tiempo aquí se basa en mentiras. Claire persistió. Todavía somos las mismas personas. El mismo matrimonio. El mismo matrimonio que te inspiró a meterte en la cama con otros hombres. Un matrimonio que destruiste. Y aún no puedo entender por qué lo hiciste. ¿Realmente estás tan cansado de mí? Nunca se trató de ti o del aburrimiento. Si no podemos volver atrás, podemos construir algo nuevo. Miremos hacia adelante con todos esos sueños de jubilación, las cosas que podríamos tener juntos. Viajes, nietos. Todavía podemos hacerlo todo. Todavía nos amamos a pesar de todo. No ha terminado aún, Esteve. Haré cualquier cosa para demostrar mi amor por ti. Esteve se quedó en la casa, en la habitación de repuesto, casi abrumado por pensamientos aterradores sobre qué demonios haría con su vida si dejaba a Claire.
No podía decidir si fracaso o abismo. Describía mejor sus perspectivas. Es más fácil quedarse, y aún la ama. Dadas las consecuencias, dudaba de que las acciones de Claire se repitieran. La isla era idílica y él había soñado con viajar, pasó años planeando sus opciones y compartiendo esos sueños con Claire. ¿Realmente quería renunciar a todo? Claire se preguntaba cómo había llegado a esto. Todo era tan confuso. Cuando su madre propuso un acuerdo, ella rechazó la oferta, pero Diana continuó acosándola durante varios meses. Luego vio a Glenn Fraser en un baile. Era muy guapo y encantadoramente respetuoso. Bailó con él varias veces en eventos sociales y se llevaban bien. Diana le habló de sus propios acuerdos y de lo emocionantes que eran. Lo describió como una aventura romántica sin culpa y nunca lo consideró un affair. Era simplemente tradición. A pesar de esto, sabía que Steven no pensaba lo mismo, así que ocultó todo. Si nunca se enteraba, no le haría daño. La semana con Glenn fue fantástica. Durante el día plantaba árboles y pasaban las noches en su cama. Estaba muy nervioso pero muy encantador y tan ansioso por complacer. Al final de la semana, se había convertido en un amante muy competente. Combinando su tamaño y corpulencia con gran paciencia y técnica, Claire destacó como maestra. La semana la llenó de confianza. Sintió que había redescubierto su sexualidad, que se había desvanecido durante los largos años de maternidad. ¿Era tradición o simplemente sexo ilícito, como sugería Steve? Tenía que admitir que era ambas cosas. ¿Pero no merecía un poco de satisfacción? Después de pasar 22 años criando hijos y siendo una buena esposa, estaba segura de que no perjudicaría su relación con Steve. Las cosas nunca habían sido tan buenas. Lo amaba más que nunca, y después de esa semana comenzaron a hacer el amor con más frecuencia. Jake era aún más guapo, y no pudo evitar sentirse excitada ante la idea de llevarlo a su cama. Steve siempre fue inteligente y descubrió la tradición, y que le den a las memorias de la tía Melissa por revelarlo. Todo. Claire y su madre intentaron convencer a Steve para que estuviera de acuerdo, pero no funcionó. Pensándolo bien, su decisión de actuar a espaldas de él fue lo peor que había hecho. Sin embargo, estaba segura de que cuando el dolor disminuyera, podría recuperar a Steve. Solo necesitaba recordarle lo bien que la pasaban juntos y de sus aspiraciones futuras. También querrá quedarse juntos por el bien de sus hijas y futuros nietos, y este enfoque podría ayudarla en su caso. Para sorpresa de Steve, sus hijas llegaron a la isla 2 días después. Nicole no perdió tiempo en criticar a Steve por su terrible comportamiento hacia su madre, señalando que la idea de vivir separados era simplemente ridícula. Michelle parecía estar en segundo plano, esperando más información. Steve notó una ligera sonrisa en el rostro de Claire. ¿No se había dado cuenta de sus manipulaciones y mentiras a lo largo de los años? Aparentemente, pensaba que no le contaría a sus hijas nada sobre las acciones de su madre, protegiéndolas primero. Como siempre, todas las dudas de Steve se disiparon. Pero Claire estaba equivocada. Completamente equivocado. Steve elevó la voz de una manera que sus hijas no podían recordar. Tu madre había estado teniendo aventuras durante 2 semanas con hombres, chicos más jóvenes que ambas. De hecho, parece que no entiende que nunca aceptaré este comportamiento. Claire negó inmediatamente esto, diciendo que Steve había malinterpretado la situación y que los hombres simplemente estaban haciendo trabajos de jardinería. Steve tuvo que admitir que era convincente, casi lo convenció a él también. Ambas chicas sabían que algo estaba mal, pero lo que su padre suponía era demasiado inverosímil. Tal vez estaba empezando a enloquecer un poco. Steve podría estar de acuerdo con ese último pensamiento, pero sugirió que invitaran al abuelo Bill o a los ancianos para ayudar a decidir quién decía la verdad. Claire se desmayó. O mejor dicho, fingió hacerlo. No fue muy convincente. Los tres la miraron perplejos y esperaron una recuperación igualmente mal concebida.
Esteve la miró con desprecio. Ya no puedo confiar en ti. Todo ha terminado. No hay vuelta atrás ni hacia adelante con luces intermitentes. ¿Cómo te sentirás cuando mires en el espejo y sepas que me traicionaste? Nada puede borrar eso. ¿Y cómo me sentiré al mirar en el mismo espejo si acepto esto? Nos necesitamos mutuamente, Esteve. Siempre dependimos el uno del otro. Nos hacía más fuertes a cada uno de nosotros. Soy lo correcto para ti, y en el fondo aún lo sabes. No arruines tu vida para castigarme. Puedo manejarlo, Claire, pero no te lo permitiré. Me destruiré y construiré una nueva vida. Todos tenemos que vivir con nuestras decisiones y ser fieles a nosotros mismos. Tendrás que vivir con el hecho de que engañaste, mentiste y tiraste a la basura lo que teníamos. Yo viviré con el hecho de que dejé a la mujer que amo. Pero no eres la persona por la que te tomé, no la buena y amable persona de la que me enamoré. Me gustaría devolverla, pero no a ti. Esteve dejó la isla con sus hijas y decidió alquilar un apartamento más cerca de su universidad. A su vez, las chicas quedaron impactadas por el comportamiento de su madre y abuela. Él nunca regresó. Su último acto fue quemar los árboles en el huerto. Claire miró el resplandor naranja con lágrimas en los ojos. Bill ayudó a Esteve a vender la casa porque Claire no tenía suficiente dinero para mantenerla. Los divorcios de Diana y Claire se convirtieron en un escándalo y predijeron el destino de los restos de la tradición. Diana fue la primera en ser destituida de su cargo como anciana. Ambas, ella y Claire, se convirtieron en parias. Ninguna mujer confiaba en ellas ni se hacía amiga de ellas, pero a pesar de esto, continuaron viviendo decididamente en su isla. Unos meses después, Ellen Brown renunció como anciana residente de la isla, y los habitantes notaron que dividía su tiempo entre estar en la isla y estar fuera de ella. Eventualmente comenzó a venir, solo por un par de semanas al año. Cuando le preguntaron al respecto, confirmó que vive con su familia en algún lugar cerca de un lugar llamado Durham. Suscríbanse a nuestro canal para que su segunda paja no los engañe, y continúen escuchando la próxima historia. Porque esta historia no es nada en comparación con la siguiente.